Las causas y factores de la Revolución Mexicana fueron desigualdad agraria, dictadura de Porfirio Díaz, pobreza social, económica y explotación laboral. Eh, para el detonante fue que en el fraude laboral de 1910, el Plan de San Luis de Francisco Madero. Las etapas de la Revolución Mexicana son de 1910 a 1911, donde Madero lidera a opositores y Zapata y Villa y Zapata para derrocar a Díaz. En 1911 a 1913, Madero gobierna, pero no cumple las promesas agrarias. Eh, en 1913 y 1914 hay una alianza entre Villa, Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón para derrotar a Huerta. En 1914 a 1920 es cuando se desata la lucha entre facciones y Carranza es derrocado y Obregón llega al poder. Los intereses objetivos, los intereses de los madaristas, fue fiel el fin de la dictadura, democracia y reformas modernas. De los zapatistas fue la distribución agraria y la autonomía para campesinos. De los villistas fue justicia social, mejoras y apoyo a la comunidad a las comunidades rurales del norte. Eh, los, los carrancistas buscaban estabilidad institucional y reformas graduales. En México las principales facciones políticas tienen intereses objetivos y distintos. Morena busca la fortaleza amplia de los programas sociales y combatir la corrupción. Su legado es un mayor parte de apoyo de los sectores vulnerables, investigación del estatal de la economía y una fuerte población social. El PAN promueve la libre empresa y la inversión privada de los respetos estructurales. Su legado, apertura económica y alternancias democráticas. El PRI dejó instituciones fundamentales y desarrolló industrias, pero también practica autonomías y desigualdad. El movimiento ciudadano impulsa gobiernos locales, democracias y derechos civiles. En conjunto, estas facciones han marcado la vida política y económica del México actual. El telegrama de Zimmermann fue enviado en 1917 por el gobierno alemán a México durante la Primera Guerra Mundial. Alemania propondría que México se aliara con ellos. Sin Estados Unidos entraba a la guerra, ofreciendo apoyo de recuperación de territorios perdidos como Texas, Nuevo México y Arizona. La capacidad militar para enfrentar a estos ciudadanos contando con el telegrama fue interceptado y revelado aumentado la tensión y una de las razones por la cual Estados Unidos entró a guerra. El legado fue una neutralización para evitar el conflicto mayor y reflejar una política exterior, mientras a qué nivel internacional ha hecho el cambio del rumbo de la guerra. La Revolución Rusa influyó en la Revolución Mexicana. Sobre sus etapas finales de reproducción, las ideas del socialismo y el comunismo impulsaron demandas sociales, defensa de los derechos de los trabajadores y el reparto de la tierra. En México, ideas reforzaron el organismo del movimiento obreros, visibles de líderes como Emiliano Zapata y en los organizadores sindicales posteriores a la Revolución Mexicana. Como no fue comunista, se adoptó principales reflejos de la Constitución, específicamente en los artículos 17 y 22 de la Tierra de los Derechos Laborales. Su influencia ideológica apoyó a la responsabilidad social y legítima de la reformación a favor de los campesinos. La Primera Guerra Mundial se desencadenó entre varios países que estaban en guerra, y estos países eran algunos, por mencionar algunos, eran Alemania, eran Estados Unidos, Francia y Rusia. Algunos faltan algunos, pero esos son algunos de los principales que estaban en esa guerra. El impacto que tuvieron fueron cambios políticos,
colapsaron algunos países, algunos imperios que habían anteriormente. También esto tuvo efectos económicos en los países que participaron. También esto tuvo, pues ahí hubo problemas ahí también de los países, ¿no? Dentro de los países. El impacto en México fueron efectos económicos que surgieron demandas de mayor producto, de mayor producción, pues, y neutralidad. Fue una neutralidad que, que México no participó en esos conflictos. Bueno, y eso sería parte de la Primera Guerra Mundial. Ahora seguimos con el tema de la articulación de los procesos históricos. Esto se refiere hace una referencia a los hechos que han pasado y que forman en sí, se relacionan uno con otro tema, se relacionan entre sí, los hechos históricos que se hacen en ese caso y cómo se influyen de manera ya sea indirecta o mutua para hacerse en un solo evento casi, o que no se consideren eventos aislados. Una de las principales características de este tema es que algunas tienen continuidad y cambio. En dados casos, hay algunas conexiones todavía de lo que pasó anteriormente y todavía siguen siendo, actualmente todavía siguen estando, no han desaparecido como tanto, o algunas que ya cambiaron 100%. Bien, nuestro siguiente tema sería la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, como ya sabemos, es un enfrentamiento que duró de 1910 a 1920 y fue un evento clave para el desarrollo de nuestro país, lo que actualmente conocemos como México, y tuvo transformaciones globales en la época que conocemos hoy en día, y pues ya es como se conoce hoy en día. Y bueno, pues el impacto que tuvo la Revolución Mexicana, creo que sabemos que fue un impacto como positivo, como tanto negativo. Porque, pues, del lado positivo, pues, sabemos que se tuvo por liberación y evitar esa opresión así del mismo país, y se buscó la mejoría de las personas que vivían actualmente en México en ese entonces. Bueno, y continuamos con el siguiente tema, que el siguiente tema es La Suave Patria de Ramón López Velarde. Y pues bueno, fue un poeta mexicano que se llamaba Ramón López Velarde, y esta fue, lo que escribió él se le conoce como la poesía nacional de México, y fue un hito fundamental en la literatura hispanoamericana. Bien, la poesía nacional, el poema fue publicado en la revista El Maestro en el año de 1921 y posteriormente fue incluida en sus libros de poesía y de este mismo autor que se llama Ramón López Velarde, y ese fue su poema, y ya fue adherido a su libro poco tiempo después. La posrevolución, consolidación del Estado y reformas sociales. Después de la Revolución Mexicana, el país enfrentaba inestabilidad política, crisis económica y profundas desigualdades sociales. Durante la posrevolución, el principal objetivo del gobierno fue consolidar el Estado mexicano, es decir, fortalecer sus instituciones y lograr el control político del país. Para ello, crearon organismos políticos que evitaron nuevos conflictos armados y se fortaleció el poder presidencial. El Estado comenzó a intervenir directamente en la vida social y económica, buscando cumplir los ideales de la revolución establecidos en la Constitución de 1917. En este periodo se impulsaron
reformas sociales importantes como el reconocimiento de derechos laborales, jornada laboral, salario mínimo, derecho a sindicalizarse, la ampliación de la educación pública gratuita y laica, el inicio del reparto de tierras para atender las demandas campesinas. Estas acciones permitieron mayor estabilidad y sentaron las bases del México moderno. El cardenismo, nacionalismo, reforma agraria y desarrollo económico. El cardenismo, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1934 a 1940, representó la etapa más profunda de aplicación de los ideales revolucionarios. Nacionalismo, Cárdenas impulsó un fuerte sentimiento nacionalista, defendiendo la soberanía del país sobre sus recursos naturales. El hecho más representativo fue la expropiación petrolera de 1938, mediante el cual el Estado tomó control de la industria petrolera para beneficio de la nación. Este acto fortaleció la identidad nacional y el apoyo popular del gobierno. Reforma agraria. La reforma agraria cardenista fue una de las más amplias en la historia de México. Se repartieron millones de hectáreas a campesinos, principalmente bajo el sistema de ejidos, promoviendo la propiedad colectiva de la tierra. Esto permitió que muchas comunidades rurales e indígenas tuvieran acceso a tierras, aunque en muchos casos carecían de recursos para trabajarlas plenamente. Desarrollo económico. El Estado asumió un papel central en la economía, impulsando la industrialización y el desarrollo del mercado interno. Se construyó infraestructura y se buscó reducir la dependencia del capital extranjero. Legado del cardenismo y la posrevolución en las comunidades y regiones mexicanas. El legado de la posrevolución y el cardenismo tuvo un impacto profundo en distintas regiones del país. Aspectos positivos: acceso a la tierra para comunidades campesinas, mayor organización sociales de obreros y campesinos, expansión de la educación en zonas rurales, fortalecimiento de la identidad nacional, presencia del Estado en regiones históricamente marginadas. Limitaciones: persistencia de desigualdades regionales, falta de apoyos suficientes para el desarrollo agrícola, dependencia de las comunidades hacia el gobierno, reformas que no lograron resolver completamente su pobreza rural.